voy a hablar en un ratito. Primero voy a presentar a este líder venezolano que parece que nos sacaron muchos moldes. Muy buenas noches y muy felices fiestas para los que son como ti, y realmente un placer conversar esta hora tuya de hace ya 4 o 5 años. Buenas noches, muy profe. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, profe, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Y felices fiestas. Y gracias, profe, por esta nueva oportunidad. Tú sabes que preguntarte cómo están las cosas no tiene sentido. Preguntarte qué están haciendo o cómo se ve la perspectiva de que se adolezca de algo para poder luchar, o para poder no luchar, sino para ser inteligente. Estamos en un mundo evolucionado. Si no saben cómo defenderse, nadie va a ir a defenderlo, ¿no? Eso es. Por consiguiente, o tienen que ser gente que empiecen a caminar o maduren, porque de otra manera ya da la impresión como que los de afuera se están cansando. ¿Cuál es la imagen que tú tienes referente a esta polémica entre seguir con el socialismo y destruirse o hacer una filosofía como la tuya? Gracias, profe. Es que mucho ha sido una tardancia en desconocer precisamente ese problema, el eje ideológico del problema. Desconocer el hecho de que estamos bajo un gobierno socialista y ampliarlo y entender que estamos bajo un régimen socialista, gobierno socialista, oposición socialista, ha sido parte de lo que ha hecho imposible entender bien el asunto. Y por eso la proyección del problema por parte de los venezolanos ha quedado con muy poca o baja información para el que lo recibe desde afuera. Lo recibe con una información increíblemente confusa frente a la realidad. ¿Por qué? Porque la vocería venezolana, la vocería de supuesta oposición, es socialista, comulga con el gobierno. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta para desarrollar más adelante lo que tiene que ver con todo este chiste próximo de lo que va a ser la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional. Pero precisamente con eso, profesor, de esa ausencia del entendimiento político y del liderazgo, esta semana el País de España le hizo una entrevista al Guiado. Le hizo una entrevista y cuando leo la entrevista me detuve y dije, vamos a hacerle una autopsia a la entrevista. Y no pude. No pude, profe, porque es realmente asquerosa. Es una cosa tan babosa, el sumum del ridículo, y que el país no solo haya apostado hacia eso, sino que le hayan vendido al mundo eso como una salida, es algo realmente vergonzoso para nosotros como venezolanos. Y entonces, cuando se va desarrollando y leyendo todo lo que a partir de esa entrevista ha sido todo este año, viéndolo en retrospectiva, y viendo lo que puede dar continuidad, más todo este desastre general que estamos viviendo justo en estos días, y todo queda opacado bajo la burbuja falsa y la necesidad que tiene el venezolano hoy de refugiarse en estas fechas. Es increíble el estado demencial en general con el que estamos viviendo, ¿no? Es realmente difícil de expresarlo, profesor. Y entonces, cuando la gente todavía no encuentra ese hilo que hay que alar para poder destejer todo esto, que es el socialismo, todavía hay mucha inmadurez, hay un gran desconocimiento con respecto a cómo enfrentar la realidad. Tú sabes que en algún momento tú lo habrás percibido. O sea, primero para mí, tú hiciste que yo amara a Venezuela con todo el equipo, igual que Jenny de Bernardo, y eso lo estamos demostrando, no lo hablamos. Colaboramos con Venezuela y estamos contigo y con Venezuela. Pero también, para mí, primero no es Venezuela, sino primero es Estados Unidos. Si no, sería un hipócrita, ¿no? Y yo te diría que me es vergonzoso ver cómo los venezolanos que han huido y que están comiendo en Estados Unidos quieren destruir los Estados Unidos a través de votar el socialismo que lo lleva, ya parece desde chiquitito, y vienen a votar acá al Partido Socialista del Partido Demócrata. Yo no entiendo cómo esta gente que huye acá se le da de comer con el esfuerzo de los norteamericanos
y encima quieren venir a poner una teoría socialista votando al Partido Demócrata de izquierda que está aquí. La verdad que no lo entiendo. Es que es si eso. Realmente el apoyo no es para esa clase de gente que está en Estados Unidos, que no conviene realmente, porque los socialistas que vayan a sus países socialistas. Pero nosotros tenemos que defender los Estados Unidos y no podemos permitir que haya una gran mayoría de venezolanos que son socialistas viniendo a querer cambiar los Estados Unidos. Ahí hay dos vías, profe, ahí hay dos realidades. Una, la realidad del desconocimiento ideológico de muchos venezolanos que ha huido y no tienen noción de ni siquiera cuál es la realidad por la cual huye. Cree que huye porque la situación económica es tal o porque la delincuencia es tal. No entienden que todo eso es políticas de Estado para destruir a Venezuela y generar precisamente ese éxodo y esa diáspora. Ahora la segunda lectura de eso. La estructura revolucionaria se aprovecha de ese éxodo, de esa diáspora, para también ir colocando sus fichas fuera, sus fichas dentro de los Estados Unidos, dentro de distintos países. Esas fichas vienen a ir generando esas nuevas tendencias de apoyo a lo que no es correcto en cada una de esas sociedades, de apoyo y a estimular lo que está mal. Buscan penetrar esas sociedades en base a la identificación con el problema venezolano y la aceptación, la oportunidad de que se abrieran esas puertas, y buscan colocar como pequeñas cabezas de playa que van generando una distorsión en el discurso y se empieza a ver como todo un núcleo apoyando lo que está mal. La revolución no es un juego, la revolución sabe muy bien lo que está haciendo para poder generar la distorsión necesaria y poder seguir avanzando en los espacios que todavía tienen vedados. Entonces hay que tener muy claro esa lectura completa del problema, más allá del venezolano inconsciente por falta de conocimiento político. La revolución sabe colocar muy bien sus cabezas de playa y sus durmientes, esperando el momento de ir haciendo su trabajo. Bueno, fíjate que también lo hicieron, no estoy diciendo, son fuerzas de interpretaciones de seres humanos que se pelean desde la antigüedad y siguen peleándose por cualquier estupidez. Y realmente no quiero entrar en el juego blanco o negro, porque eso es para darle pie a aquellos mafiosos o narcotraficantes que usan esas peleas para mantenerse en el poder y darle de comer una bolsa de comida a cada uno. Entonces, pero no voy ahí. En este caso particular, aquellos que están más claros, hay que ayudarlos, no importa. En el caso tuyo, ¿cómo no se te va a ayudar a ti? Ahora, porque si no estaría encabronado, enojado, diría, no voy a ayudar a ningún venezolano, son zurdos, acá votaron en las próximas elecciones a los demócratas. ¿Cómo van a votar a los demócratas? Son con tendencia, tienen zurdos adentro llegando al poder. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenemos en España. Vale. España preparó a lo de Podemos, los mantuvo y ahora están en el poder como una fuerza que está lidiando con la otra fuerza socialista. Son dos socialistas en el poder. Exacto, ahí tienen ya en el poder ambos, la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana están en el ejercicio del poder en España y con próxima consolidación. Yo recuerdo, profe, está manejando España. Ok, ahora tengo otra pregunta. ¿Tú te crees que se le puede permitir a los venezolanos de socialistas que están acá, sepan o no sepan, venir a destruir los Estados Unidos? No. Porque entonces los estúpidos es uno que no sabe dónde está parado. Y hay que decírselo en la cara, no es cuestión de decir ayudar por pobre gente. No hay pobre gente, tú no vengas a destruir mi casa. Eso es básico. Si el venezolano lo hubiese hecho a tiempo, con mucha inmigración que llegó aquí, generando caos, muchas cosas serían distintas. Por eso es que no hay que asustarse cuando los países defienden su soberanía y ponen muy claras las reglas de inmigración, las reglas con las que van a recibir extranjeros en su tierra. Con eso hay que ser muy claro. El espíritu de nación es algo que no debe perderse nunca. Y muchas veces las naciones cometen errores y se vuelven laxos frente a eso. Y es ese gran problema, profesor. La revolución sabe lo que hace. Hay que poner un punto muy importante para entender lo que está sucediendo en Venezuela, quizá con un número que pueda asustar mucho, con una serie de números que puedan asustar mucho.
entre los récords negativos que estamos batiendo aquí, y por supuesto cada uno de esos récords van generando esa influencia, esa mala influencia en muchas naciones, incluyendo los Estados Unidos, está el hecho de que vamos a tomar como válido que somos 30 millones de personas, 30 millones de venezolanos. De esos 30 millones de venezolanos, de acuerdo al cálculo, para el año que viene vamos a tener una inmigración que supera los 8 millones de números conservadores, son números bastante cautos. La realidad es que pudiésemos estar llegando a una inmigración ya de los 10 millones. Es decir, un país ha perdido 1/3 de su población por la acción política revolucionaria, por causa del socialismo, por causa del chavismo. 1/3 de la población. Este país está viviendo la hiperinflación más larga y alta de toda la historia de la economía. La más larga y alta de toda la historia de la economía. Este país, entre esos múltiples récords, destruyó la que era la segunda empresa petrolera más importante del planeta. Este país ha hecho todo en pro de la destrucción. La estructura chavista ha generado un caos que no tiene nombre. Y la gente simplemente quiere creer que eso fue un robo. Por supuesto que es el robo más grande de la historia de la humanidad, que ese es otro récord. Pero el punto adicional es que usted no hace esto solo por robar. Y ahí es donde hay que recordar el proceso ideológico. Ese daño que estamos haciendo, esos aportes que llegamos haciendo al principio, aportes positivos por los cuales se abrieron sus 200 puertas, venezolano de calidad que salió a hacer lo suyo, a crecer, a desarrollarse, a vivir, a buscar crecer. Ese venezolano de calidad, también vinieron las segundas oleadas donde venía el que no tiene conocimiento sobre la realidad política y venía el infiltrado, venía el que viene a degenerar la opinión estructural de ese país. Por eso, el no haber atendido, el no haberse tomado en serio la realidad venezolana desde el principio, el haber pretendido jugar a la democracia con esto, el aún seguir validando a los socios, a los camaradas del gobierno que han hecho posible toda esta desgracia, es gran parte del daño hacia sus propios países. Los gobiernos no han querido entender esa realidad, han venido apoyando como oposición a los representantes de las sociedades con el régimen. Y hoy estamos todos pagando las consecuencias de un accionar incorrecto. Fíjate que a mí me sorprende, por el caso de comprar un medio de publicidad, medio de comunicación y todo, y tú te das cuenta como los mexicanos que compran medios de comunicación y después son de izquierda y están ya infiltrados dentro de los Estados Unidos. Sin de esta manera, yo digo, los norteamericanos van a tener que reaccionar. Sin duda. Acá no es cuestión de recibir a cualquiera, es cuestión de recibir personas que quieran saber que hay un pueblo, hay que apoyarlos, elevarlos, darle todo el apoyo, pero no darle la mano porque te la corten. Y la impresión que da es que por ser buenos agarras a cualquiera que venga, y eso no es así, eso no es humanidad ni nada, eso es estupidez. Y es una estupidez profunda y viene de todos los niveles, profesor. Es tan absurdo, y el daño, como siempre, me gusta significar cómo el daño va más allá de las fronteras y cómo por no hacer las cosas correctas y por su nombre se hace más profundo ese daño. Esta semana el secretario general de la OEA, Almagro, declara con su cara muy lavada que ellos están buscando democratizar a Venezuela, no sacar a Maduro. Entonces, pero por eso te digo, no es esto, ¿sabes lo que pasa? Es que hacen lo que pueden porque otra cosa no se les permite la realidad hacer. Entonces se busca lo menos malo y políticos, que los políticos lo único que son ladrones, tramposos y mentirosos. Pero como eso no hay que decirlo porque son políticos, entonces buscan acomodar la realidad o dialogar para acomodar las cosas. Esos son la gente que está gobernando el mundo desde que se inició, y por eso estamos todos los países en guerra, todos son mentirosos, todos son hipócritas, se manejan las cosas que dejan el dinero como la droga. Imagínate tú que los que estaban gobernando México eran los propios drogadictos, los propios mafiosos, y lo tenemos preso ahora y nada. Y ahora Obrador no les quiere hacer nada, lo está protegiendo. Exactamente. Ahora yo te gusta preguntar, ¿cómo se puede soportar esta situación
¿Y cómo tú vas a colaborar en poco, en mucho, con gente y con que no se le dé claridad al oyente? No le estoy diciendo ni a venezolanos, que yo no comparto con los socialistas, que son la gran mayoría, sino con aquellos que por lo menos quieren que tu familia viva en paz y viene en buenas condiciones, como se le demostró en Estados Unidos. Entonces yo te hago esta pregunta: ayudar, ¿cómo haces para cambiar a un tipo mayor de 18 años que está programado en el colegio, en la forma y lo que quieren de ser socialista? Tú no los cambias. Si los quieres decir algo, se vuelve más socialista todavía. Entonces, tú me dices, ¿y qué hacemos con estos países que nos rodean? ¿Qué haces tú en tu casa si tú no quieres que te destruyan tu familia? Profesor, ¿cómo lo enfrentamos? Con gente que piense como tú, ¿no es cierto? Y tú lo estás haciendo. Gracias, profe. Pero ¿cuántos hay como tú? Yo no he visto muy pocos, yo no he visto casi ningún venezolano como tú. Será que salgo muy poco a la calle, pero me parece que no es así, porque no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo muchos medios de comunicación en Estados Unidos. Tenemos y tampoco le voy a ocultar la verdad. O se comportan como seres que realmente no vienen a destruir los Estados Unidos, o se comportan con gente que va a acomodarse en la política norteamericana. Exactamente. Por eso tengo que apoyarte a ti, cueste lo que cueste, aunque no sean mayoría, pero hay que hacerlo, porque realmente de otra manera estamos apoyando a los mismos socialistas, que ellos son los que hacen problemas. Eso es. Tenemos un gran problema, profe, tenemos un inmenso problema, porque hay un punto adicional para terminar de definir ese mapa de lo que está, de los venezolanos que están allá generando parte de ese problema. Está la estructura política de oposición de Venezuela. Entonces, el venezolano siempre, como cualquier otro pueblo, necesita guía y liderazgo. Cuando la diáspora venezolana fue entrando en los Estados Unidos, el comunista Teodoro Pekov fue a Miami y declaró: el exilio no existe. Y entonces dejaron ese exilio huérfano. Ese exilio entonces se comenzó a desarrollar. Y se hizo productivo y muy llamativo para la generación de ingresos y el desarrollo de la ciudad a donde iba llegando. Cuando se dieron cuenta del músculo de ese exilio, el resto del aparato opositor, socio del gobierno, decidió ir a conquistarlo. Y en eso están. Entonces, esa orfandad política que tenía ese exilio, consiguió de repente líder, identificación política. Y es la misma identificación política que ha hecho posible este desastre. Y es la que lamentablemente está siendo evaluada por las autoridades norteamericanas. Porque no tienen otra. La que reconoce el país es aquella. Es ese chiste que hizo posible a Guaidó y hizo posible cada una de estas cosas. Entonces... Sí, bueno, pero ojo que fueron apoyados por los cubanos en el exilio. Sí. Y ellos tampoco se dieron cuenta que estaban apoyando a socialistas de la Internacional Socialista, como muchos líderes de acá apoyaban que, votando a otros socialistas, apoyando a otros socialistas, iban a dominar los problemas que tienen en Cuba o los problemas que tiene Venezuela. Y encima lo alimentaron y lo siguen alimentando. No hay partido de centro-derecha en Venezuela. No hay partidos representativos. Por eso es que siempre ha sido desde el principio el problema ideológico. Uno siempre lo ha insistido y la gente no lo entendía. Lo primero que había que hacer era diagnosticar la realidad. Y la realidad era compleja, pues. Neocomunismo fundamentalista. Venezuela entraba en el 98 en un proceso revolucionario, neocomunista fundamentalista. Todavía hay quien no lo quiere aceptar, todavía hay quien no lo quiere comprender, todavía hay quien no lo quiere entender. Y al no entender esa realidad, por supuesto, no se va a poder encontrar cuál es la cura necesaria para atender esa realidad. Estábamos entrando en ese proceso. Hoy son 20 años de ese proceso. Entonces hay que entender que el daño es profundo y por lo tanto las medidas a tomar son difíciles. Pues ya las hemos hablado más de una vez, y hemos hablado de la quimioterapia posterior a la extracción del cáncer. Entonces, profesor, hay un punto interesante con respecto a ese despertar del entendimiento político, ¿no? Y lo estamos viendo
quizá en ese cansancio ya por parte de las autoridades de los Estados Unidos y el no comprender aún la realidad. Pues aquí quiero llevarlo a un punto interesante. Esta semana un vocero de la Secretaría de Estado y otro vocero de la Casa Blanca durante estos meses han estado hablando sobre el hecho de reconocer lo que salga de electo en la presidencia de la Asamblea Nacional, si Guaidó es desplazado o no de la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces ya están empezando a comprender que el periodo de Guaidó se va desinflando, pues, que fue un error y bueno, vamos a mantener el problema de Venezuela identificado. Queremos que Guaidó continúe, pero es posible que sea otro el líder de la Asamblea Nacional. Nuestro respaldo no es a Guaidó como persona, sino a la institución Asamblea Nacional. Pero Elliot Abrams habló hoy y empezó a expresar la preocupación de lo que hemos hablado desde el inicio. Nosotros lo colocamos como una especulación alta de que podíamos amanecer en el año siguiente contra una nueva directiva de la Asamblea Nacional que incluiría a Diosdado Cabello en la presidencia. Lo llevé hasta ese elemento imposible para que se pudiese entender lo que tenía preparado la revolución para estos últimos meses, para ir volteando la imagen y tomar lo que se ha vendido como el único ente legítimo del país, que es la Asamblea Nacional. Esa es la importancia de por qué nosotros siempre hemos insistido que en nuestro país no hay nada legítimo. En Venezuela no queda absolutamente nada legítimo. Esta Asamblea Nacional no tiene la más mínima legitimidad, tiene la misma legitimidad que tiene Maduro. Entonces, el haberle dado cuerpo a esa Asamblea Nacional fue un error. Y hoy lo expresa claramente las palabras de Elliot Abrams cuando él explica que mucho de lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es para poder tomar el control de la Asamblea Nacional. Señores, es revolución. Entiendan que esto es un juego que, si bien es complicado, es un juego evidente, claro, sencillo de entender cuando se asume la realidad. Lo que sí es verdad es que la parte que los socialistas y los comunistas son más inteligentes que los otros que dicen que piensan y que son democráticos. Parece que son tan cómodos que no piensan ni razonan ni saben cómo combatirlo, porque en Cuba hace 60 años lo están combatiendo. Vienen acá y le dan fuerza a los comunistas venezolanos y fracasan de vuelta el ataque hacia aquellos que destruyen países. Quiere decir que no tienen técnica, ni los cubanos, ni los venezolanos, ni los Estados Unidos, porque no tienen a otra mente con quién poner o con quién competir, o por lo menos aclarar, que sepan los pueblos dónde van. Esas manadas que son conducidas, esas manadas fueron programadas desde el colegio, mi niño, desde que tienen 4 años, y escuchan a su padre, viva Fidel, lo tienen programado. Un tipo que viene acá con 20 años, en su mente, en el inconsciente, es un comunista solapado, o por decirlo, una aceptación que podía ser socialista. Lo mismo pasa con los venezolanos, los que vienen son socialistas. ¿Por qué? Porque los programaron. Ahora, hay muy pocos que tengan, y como bien tú dices, una ideología. Pero para eso hay que prepararlo de chiquitito, no lo puedes preparar cuando tiene más de 18 años, porque ya los programaron los comunistas. Entonces no lo entienden, que los hombres son programados, no lo entienden. Y después piensa que tú a través de los medios de comunicación lo vas a convencer. No convences a nadie. Los medios de comunicación son para entretener, no son para convencer ideologías. Ahora sí, bien, se pueden reforzar, como hicieron en España, que ganaron el poder los socialistas, preparados por Maduro, y tomaron el poder y condicionaron el poder ¿en dónde? En España, en un país que estaba los dos partidos funcionando. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué tenemos para combatirlos? Nada. Ellos son mucho más inteligentes para combatirnos que nosotros. Por inteligencia nos falta. Y esto hablo de los republicanos, hablo de los cubanos, hablo de los venezolanos. No hay gente, excepto la tuya, que es una mente clara, que tengan una idea cómo hay que preparar a las manadas humanas que no se preparan en el momento ni 5 días para las elecciones. Lo venimos diciendo. ¿Por qué no ponen un partido de centro? No lo escuchan, no lo entienden. Profe, hay un punto que usted dejó clarito ahí, que es parte de la trampa de cómo se hace todas estas cosas y por qué
esta izquierda es tan hábil frente al hecho de una oposición que no sabe cómo accionar. Y la palabra es democracia. La palabra es precisamente democracia. Por supuesto que esta izquierda no es democrática, porque no puede ser democracia porque el socialismo busca una transformación social profunda. Para hacer una transformación social profunda, por supuesto, la democracia simplemente es el puente para llegar a el socialismo y comenzar esta transformación, pues. Entonces, bajo la amenaza y esa chaqueta de la democracia, ellos la usan chévere y dentro de la chaqueta tienen las armas. Pero cuando la usa la oposición es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque la democracia no sirve para pelear contra quien no juega con las armas de la democracia, pues. Entonces, allí está el quid del asunto. La inteligencia principal de la estructura de la izquierda es esa palabra, la democracia. Es decir, tú no eres demócrata si quieres tal cosa. Ah, que yo abuse de la democracia. No, es que tú no estás entendiendo una democracia socialista. Y bajo ese esquema han hecho lo que les ha dado la gana y lo seguirán haciendo mientras la hipocresía sea la que reine. No hay juego democrático posible cuando se encuentra revolución. Fíjate que inteligente. Bueno, esto hay que marcarlo, no se puede ocultar, porque entonces la gente no es tarada, ni nadie es estúpido, ni nadie ha vivido la vida de gusto. Cuando todos hablamos de Venezuela, Venezuela, digo, de Bolivia, tú tienes dos puntos de vista de ver a Bolivia. Bolivia estaba siendo pragmática con un señor que representaba a los indígenas venezolanos. Y tú me dices, es socialista, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa puede poner en Bolivia para gobernar a socialista? ¿Por qué? Porque la mayoría eran pobres. Entonces tú me dices, pero este señor, siendo socialista, admitía que iba entrando la posibilidad económica y levantó Bolivia. A relación de lo que era antes, que era una miseria y se usaba nada más para irse de los países. Ahora yo tengo esta pregunta. Nosotros no solamente estamos pensando en un presente, porque los que subieron en Bolivia ahora van a tener tremendos problemas y va a caer de vuelta el socialismo con más intensidad dentro de las próximas o las futuras elecciones. Pero somos estúpidos, ¿hasta cuándo vamos nosotros a dejar que nos manejen porque no vemos un futuro? No sabemos manejar o combatir a otras tendencias. Y ya lo vamos a ver, no hay ningún problema, ya vamos a ver cómo Argentina, que ya ni merece ayudar a Argentina, ya los propios argentinos se hundieron solos. Fíjate cómo supieron desestabilizar Chile, dándole a la gente un montón de beneficios que nunca tuvieron, y sin embargo, sabiéndolos manipular en ese sistema, ya a Chile le pararon el avance económico, y si no te diría, están presionando para que se saquen las medidas que prevenían que no subiera el socialismo. Ajá. Por eso te admiro a ti. Yo no sé dónde sacar personas como tú no sé dónde hay más personas como tú. Porque yo no veo ninguna claridad en ninguno de los países latinos. La verdad no vale la pena ni darle tiempo a ellos. Pero sí, vale la pena Venezuela y habría que luchar hasta el máximo, porque es el único país que se autoabastece y que pueda tener su propia economía, no depende del exterior. Sí, es un país bendito. Sin duda, sin duda, sin duda, un país extraordinario el cual lamentablemente el venezolano no ha aprendido a valorar. Noel, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la reforma del Reglamento de Interior y de Debate, aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Eso sirve para algo? Mira, sirve para explicar el ridículo gigantesco que estamos viviendo. Vamos a empezar por qué estaba reformando la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estaba reformando algo que, en mi opinión, no cabe reforma alguna. ¿Por qué? Porque es la función y la gracia del Parlamento de manera real,
por más que tú quieras decir que vive bajo un proceso tiránico y todo lo demás, vendría a ser la modernización de un gobierno en el exilio, X. ¿Qué quería modificar la Asamblea Nacional dentro del reglamento interno? Hacer que los diputados votaran por Skype. Es decir, si usted es diputado, se siente perseguido y huyó, pueda votar por Skype para mantener la validez de su voto en torno a las decisiones que están programadas por el G4 de la oposición, es decir, mantener a Guaidó como presidente de la Cámara de Diputados. Es bien importante que esta cosa se entienda para encontrar parte de las raíces del problema. Una de las necesarias acciones de hacer eso es porque la mayoría de esos diputados que están afuera tienen en sus suplentes al enemigo. La gran mayoría de esos diputados que pueden estar presos, perseguidos o cualquier cosa de esta, sus suplentes ya desde el inicio formaban parte del otro bando o hoy aparecen como supuestos vendidos que se pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque esos suplentes en ningún momento en realidad pertenecen al diputado. No tienen compromiso alguno con la visión política o ideal hacia el cual están estructurados. Son simples cuotas políticas. Y eso es muy importante que la gente que desconoce qué es lo que hace con su voto, que esa es la principal causa de este desastre, porque aquí la gente viene y vota, lo importante es votar. Y no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni lo que significa el voto, ni qué carrizo es un presidente, que es un alcalde, que es un diputado, que es un concejal, sino simplemente es el desespero por ir a mojarse el dedito. Hicieron estupidez tras estupidez. Bueno, dentro del marco de esas estupideces están los suplentes de la Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto que ningún diputado, sea fijo, sea el titular o el suplente, tiene algún tipo de importancia real en cuanto a su interpretación política de la realidad. Pero vamos a la interpretación política de lo que buscan. La camada de suplentes está presta a favorecer las decisiones que imponga el gobierno, no las decisiones que imponga la posición que los llevó a ellos a su puesto de diputado suplente. Por lo tanto, para cuidar eso, ellos hacen esa modificación del reglamento para que el diputado titular pueda votar vía Skype. Eso va contra la lógica formal de cómo debe funcionar un parlamento y la importancia de que los quórums sean en vivo y reales. Persona, voto en el sitio, en la asamblea. Por supuesto, la Asamblea Nacional hace esta modificación. Esta modificación es aprobada por el Tribunal Supremo en el exilio. Esa modificación es revocada por el Tribunal Supremo en ejercicio dentro del país, el Tribunal Chavista. La acción fue solicitada a ese Tribunal Chavista por esos diputados suplentes que quieren votar a favor del gobierno, que fueron electos con los votos de la oposición. Todo esto dentro del marco de lo que llaman el único órgano legítimo del país. Es increíble. Por eso hace años yo escribí un artículo que se llama Realmente Saltó, explicando en uno de los pases de algunos de los diputados que se cambió para el otro lado, y yo explicaba que el ridículo había sido increíble, y en el artículo hablo de que lo que existe, no existe una barrera, una talanquera, porque no hay diferencia ideológica entre un campo y el otro, ¿no? Lo que hay es una puerta giratoria donde un diputado se pasa de un lado al otro y son recibidos con víctoras y con aplausos. No importa lo criminal que haya sido, no importa lo delincuente que haya sido. Eres un nuevo correligionario consciente y justo y adorado. Pues del otro lado, de aquel lado recibieron a la criminal Luis Ortega, porque del otro lado no van a recibir a los que eran simplemente arrastrados del otro partido. Es lo más natural que existe cuando no se toma en serio lo que es la política y cuando simplemente se juega la politiquería asquerosa a la cual han acostumbrado a Venezuela durante todos estos años. Lo peor de todo esto es que está ese chiste que es la Asamblea Nacional, valorado como si tuviese algún tipo de legitimidad y por lo tanto nos sigue matando a Venezuela. Sí, Maduro, Maduro dice que quiere terminar definitivamente con el último refugio democrático que late en Venezuela, la Asamblea Nacional. Es increíble también. Último refugio democrático, después de lo que terminas de explicar, no me cierra. Y por eso volvemos a la declaración esta que le estaba hablando el profe, de esa declaración que es el colmo de lo ridículo de Almagro, diciendo
Este año nos hemos dedicado a democratizar a Venezuela, no a sacar a Maduro. Dios mío. Primero, ¿cómo pretenden jugar a democracia mientras existe este asunto? ¿Cómo pueden creer que democracia es esa expresión de la Asamblea Nacional cuyo nacimiento es ilegítimo, como su accionar es absurdo, ridículo, banal? Todas las cosas despreciables se pueden encontrar tanto en el gobierno como en la Asamblea Nacional. Entonces, querer validar eso como una acción de vías democráticas o establecimiento democrático, y también tener esa bandera que niega la absoluta realidad de que no solo no puede jugar a la democracia con el proceso revolucionario, sino quien crea que se puede jugar a la democracia después de estallir a la revolución es un criminal, porque no solo un imbécil, es un criminal, porque el país hay que verlo. Hay que ver lo que nosotros tenemos. Hay que entender la cantidad de millones que están dispuestos a generar la ingobernabilidad futura. Hay que entender la cantidad de armas que están puestas en la calle. Y hay que entender el trabajo de adoctrinamiento al que se ha sometido gran parte de nuestra población. Si no se entiende esas realidades, si la gente no quiere comprender lo que significa el proceso revolucionario, esa penetración en la sociedad, esa animalización del socialismo, si no se quiere entender los socios que todavía van a quedar con muchísimos intereses en Venezuela, si no se quiere entender el problema de estas bandas criminales que tienen poder y ejercicio de soberanía en nuestra tierra, ese es uno de los más grandes problemas de escuchar esta partida de payasos hablando de democracia. El diario Clarín hizo una nota donde explica que en Caracas es común dejar $1 de propina a quien empaca las compras en el supermercado. Pero hay una parte de Venezuela donde ese dólar supera el sueldo básico semanal de un empleado público, un jubilado y hasta un profesor universitario. Sí. Y sigue hablando de las colas de hasta 3 días en las estaciones de servicio para cargar gasolina, o los apagones, o la virulencia. Está muy bien explicado. El que no entienda lo que pasa en Venezuela, si lee ese artículo se va a dar cuenta de lo terrible que están viviendo ustedes. Donde hay dos Venezuelas, una que tiene dinero y la otra, nada. Lo significamos, lo explicamos hace mucho tiempo, cómo podías ver en un restaurante de lujo de Caracas, camionetas imponentes, vehículos de super lujo, el restaurante full, y en la esquina de esa misma calle vas a ver a los niños comiendo de la basura. Esa es la Venezuela socialista. Sí, que la única igualdad es para abajo. Sí, la igualdad de la miseria y el fortalecimiento de una nomenclatura que puede ser bastante amplia porque hay muchísimo dinero, una nomenclatura que es altamente exhibicionista, una nomenclatura que recibe prebendas de cualquier lado y que tiene acceso a cualquier cantidad de negociado turbio, pues que va, por supuesto, desde estafas con todo lo que fue el esquema cambiario, estafas con lo que es nuestro sistema petrolero, ahora la riqueza minera y, por supuesto, el narcotráfico. En el avión este que se estrelló, que fallecieron 9 personas, dicen que también había oro. Sí. Pero que es cierto eso, cierto, se habla de ello. Mira, puedes darlo por descontado como cierto, porque los dos principales ocupantes que generan titulares de estos son personas vinculadas a ese tipo de negocios, ambos vinculados a estructura de gobierno, uno todo un hijo de Chávez, una de estas personas que están vinculadas con Chávez dentro del ala militar, y el otro vinculado a las bandas de la venta de justicia del TSJ. Pues entonces, ¿qué tienes allí? Tienes aparte de esa nomenclatura siendo parte de esos negocios sucios, ¿no? Y entonces, cuando esas personas a veces resultan incómodas, vienen estos procesos de ir cambiándolas, sacándolas. Y la revolución, en esta revolución se han caído muchos aviones, pues en ese tipo de situaciones. Sí, claro, eso sí. El que no quiere entender, que no entienda. Es bastante. El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un gran paquete de ayuda para Venezuela. ¿Llega esa ayuda?
Mira, llega y llegará, pero no es que llegue a donde debe llegar. Y llega quizás llegará a eso, a medio salvar el hambre de algún grupo de venezolanos que tengan acceso. ¿Soluciona? No. ¿Ayuda? A eso, a ese poquito, porque cuando no se entienda de que la ayuda como tal que se necesita es extraer al régimen y darle soporte a una estructura que venga a hacer lo que no es bonito, es decir, que venga a imponer una dictadura que ponga orden y que haga posible la generación de las bases para el desarrollo de las libertades necesarias. Entonces seguimos lejos de la realidad del entendimiento del problema. Por supuesto que ahorita entramos en este tipo de etapas que vienen a colocar lo que hablábamos desde el principio de la llegada del guiado, la reinstitucionalización de la tiranía y de su forma de gobernar. Cuando estamos hablando de procesos de ayuda humanitaria y el gran negocio que significa la ayuda humanitaria, entra una nueva serie de jugadores a ese espacio que se hace un negocio necesario de mantener. Y empezamos a oír cosas como estos aportes que hacen que se motiven la otra realidad de del por qué no nos toman en serio. Pues afuera se están viendo estos videos donde hay bodegones en Venezuela con productos carísimos que tienen gente que está comprando, pagando moneda dura, mientras que en la realidad también está aquella Venezuela que es la mucho más grande, que está pasando hambre y que está sin electricidad, sin agua potable y que está sometida bajo la delincuencia. Pues la otra es tan escandalosa, es tan exhibicionista, que hace que ese ruido no se entienda la realidad. Y entonces vemos esos desfases de cómo la ONU pide una gran cantidad de dinero para intentar ayudar el problema de los refugiados en los países latinoamericanos y apenas recaba el 15% de lo que está buscando, porque nadie puede tomarse en serio la realidad venezolana. Los Estados Unidos hacen este acuerdo bipartidista para intentar mantener vivo el problema de lo que significa la necesidad y la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Pero, repito, eso trae también otra serie de males junto con eso, más allá de la atención al problema humanitario. Empezamos a oír de nuevo las palabras espantosas como petróleo por alimento y ahora la gran trampa que ha utilizado el régimen para buscar su solidez, buscar reforzar reforzar el camino que le abrió al guiado de reinstitucionalización de la tiranía y darle más cuerpo a su forma especial de gobernar, que es el cambio de petróleo por deuda. Es muy bueno que por eso es importante recalcar la importancia de las sanciones. Si las sanciones no nos dan la solución, sí hacen que se ahorque un poco y que se eviten ciertos negociados. Si se diese ese negociado de petróleo por deuda, el régimen constituiría unas bases sólidas y altamente reforzadas, porque los que vengan a cobrar aquellas deudas en base a la posibilidad de cobrar esas deudas con petróleo, teniendo control de campos de producción, significaría que el régimen sería aún mucho más fuerte, porque esos se encargarían de hacer un grandísimo cabildeo a nivel de los Estados Unidos para que no se tome ningún tipo de medida real para la extracción de la tiranía, con tal de tener la oportunidad de no solo recuperar su dinero, sino hacer nuevos y más grandes negocios con la tiranía. Entonces, cuando se abre esa puerta de la crisis humanitaria, hay que entender la cantidad de puertas de negocios turbios, sucios, en los cuales la izquierda está acostumbrada a sobrevivir y manejar de manera clara y precisa. La revolución acciona de una manera para traer beneficios de otras y entran en una etapa de una discusión eterna y llevan esas discusiones a nivel de la ONU. Esta semana el Contralor de Venezuela lleva a la ONU la discusión de que los Estados Unidos y Colombia se robaron los activos de Venezuela. Es decir, que cuando se le quitó al chavismo Citgo y Monómeros, parte de los activos de Venezuela en el exterior, este hombre viene y acusa de que esto ha sido un robo. Por supuesto, lleva la discusión a nivel de la ONU, buscando que la ONU haga una votación de las que son tipo Cuba y el bloqueo. Votaciones donde toda la ONU comienza a votar en pro de, sí, Estados Unidos, te robaste eso, quita el bloqueo ya. Y por supuesto no pasa nada. Pero entonces vuelves a ganar ese mismo titular, buscan ese mismo estatus.
y lo hacen bien, y como no se toma en serio que es un proceso revolucionario, siguen trabajándolo de una manera eficiente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Byrd, afirmó que el gobierno está listo para apoyar cualquier acción en Venezuela. Lo dijo este viernes. Sí. El Departamento de Estado ha liderado acciones contra Venezuela, hemos apoyado lo que quieran hacer y estamos preparados para brindar apoyo, lo cual hemos hablado con el secretario Pompeo para apoyar los siguientes pasos que se tomen. El problema es qué son los siguientes pasos. Ahí está. Lo interesante es, ¿quién dice eso? Estamos preparados para la acción que se tome. Lo dice el secretario de Defensa, es decir, es la voz del Pentágono. Y lo dice a cualquier acción que se tome. Vamos a quitar todas las cosas adicionales a que lo que está diciendo. Está hablándole a lo que queda de la Fuerza Armada Venezolana. Cuenten con nuestro apoyo. El asunto es que aquí se entiende, existe el liderazgo, existe la capacidad para hacerlo, existe eso. No sé si se entiende. Sobre todo porque no existe la interlocución por parte del liderazgo político del país que lo haga entender. No es fácil que el secretario de Defensa dé una declaración de ese tipo. Él está hablando a eso, a la estructura militar. Por supuesto, cubre su declaración al decirle al secretario de Estado, estamos dispuestos a hacerlo, como si no pudiesen hacerlo. La Secretaría de Defensa tiene que obedecer la orden de lo que nazca de la Casa Blanca y de lo que nazca a través de la Secretaría de Estado. Entonces, la gracia de todo esto es hacia dónde se está dirigiendo de verdad el mensaje. Están listos para apoyar cualquier acción que sea tomada en Venezuela. Tú sabes que a mí me da, hemos hablado nosotros otras veces del problema de Colombia. Sí. Colombia es muy importante porque le dijimos que no solo le dieron el chance a los comunistas o socialistas tomar y tener ya candidatos en el poder, sino que el 50% se fue a tomar lo que había abandonado por las cosas y siguen aumentando las cosechas de cocaína, de todo producto que van a importar y se lo llevan los socialistas para hacer las inversiones con los bancos en Venezuela. Sí. Tranquilo, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo vende cocaína, todo el mundo lo vende para México, es el distribuidor ahora a nivel internacional, porque Obrador los protege. Y yo hago esta pregunta, ¿no lo dijimos nosotros que hacer todo este juego era para entregar Colombia? Y ya Colombia, por la revuelta que le están haciendo, que la gente no pide, no sabe ni lo que pide, si solamente quiere mejoras, cuando realmente en estas condiciones no sé qué mejoras se le pueden dar a los colombianos. Y así en cualquier Y muchos de los negocios son de la droga, muchos de los negocios, supermercados, son comprados por testaferros de las personas o de las drogas. Y muchos del gobierno eran apoyados y subían por candidatos apoyados por la droga. Y recién ahora se dieron cuenta, aquí, en México, que el presidente, por lo que tenemos presos, están metidos en la droga, la mayoría de los políticos en México. Y México ahora apoya a los socialistas. Ahora, esto me gusta preguntar, ¿somos tan miopes? ¿No lo venimos diciendo el juego que están haciendo? Uno lo explicaba. ¿Y dónde están los vivos demócratas, aquellos vivos que dicen que saben cómo se maneja la política y cómo enfrentar la política? Es que si no hay una que hayan ganado. ¿Quién lo dijo, profesor? Demócratas. Si usted cree, si esto... Es que el que quiera entender esto dentro del marco de la democracia es el principal error. Cuando lo que estamos viendo en el ejercicio de gobierno de nuestros países, por supuesto que esto es un asunto penetrado, una carga que lleva muchísimo tiempo. En el caso venezolano lo hemos explicado desde la instauración de la pseudodemocracia a la salida del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. La penetración, el manifiesto de 1989 deja claro hasta dónde llegaba esa penetración y ese control. Cada una de esas cosas lo hemos explicado. Pero el asunto es que en el mismo 1989 nace el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo nace izquierda, partidos políticos socialistas, comunistas, todos estos de la mano del narcotráfico, del narcoterrorismo. La FARC y el ELN
de la mano de personajes como Lula, Chávez, Kirchner, Evo, Correa, Daniel Ortega, todos junticos. Nunca lo han negado, no pueden negarlo, y lo peor del cuento, no les interesa negarlo. Entonces, frente a esa realidad, querer no comprenderlo es simplemente ser cómplice. Tú sabes que tenemos una larga conversación y yo por lo visto ya llegamos, nos faltan solamente 2 minutos para terminar. Te deseo todo con todo cariño a tu familia, que intentes pasar unas fiestas. Y tú sabes que de aquí se te quiere y hay mucha gente que está en el campo no socialista de los venezolanos que están aquí en el exilio. Así que un abrazo por todos ellos, te lo damos nosotros y sigue que no estás solo. Gracias, profe. Sí, es tiempo de recogimiento. Jenny. No, te decía que para nosotros es muy importante contar con tu colaboración, que nos expliques qué está pasando, porque en los años que venimos dialogando, todo lo que nos dijiste siempre fue real, siempre se cumplió. No estás buscando nada más que la libertad de tu tierra. Por eso te agradecemos tanto que nos acompañes siempre. Amén. Gracias, Jenny. Gracias, felices profe. fiestas y el 30 no vamos a estar juntos, pero feliz cumpleaños para el 30. Gracias, Jenny. Gracias. De verdad, un abrazo. ¡Viva Venezuela! Viva Venezuela y feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches.